Número 9 de nuestra serie Restáurame, Señor. Tema número 9, vida y vida en abundancia. Y el propósito de esta enseñanza será conocer la vida abundante que tenemos en el buen pastor. Juan 10:10, vamos a leer este versículo y después oramos para que el Señor hable a nuestro corazón. Dice así la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, son palabras de nuestro Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, gracias por este momento. Habla a nuestro corazón. Háblanos, Señor. Por favor, te lo rogamos desesperados, Dios. Estamos por tu palabra y por tu alimento. Habla a nuestro corazón, Dios. Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros específica, Señor. Una palabra rema, en donde tú nos vas a revelar tu voluntad y tu palabra, Señor, el día de hoy, por medio de esta enseñanza. Nos ponemos en tus manos y, Señor, yo me hago a un lado para que sea tu palabra, Señor, la que obre en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué versículo tan precioso, tan maravilloso. Estas palabras fueron dichas por nuestro amado Señor. El Señor Jesús nos dice el día de hoy: yo he venido para que tengan vida. Pero no solo eso, sino para que la tengan en abundancia. Algunos han utilizado este versículo para referirse a Satanás como el ladrón. Y también algunos creen que la vida en abundancia se refiere a una abundancia de prosperidad material. Pero hermanos, el día de hoy vamos a estudiar este versículo para ver de qué se trata. Nuestro amado Jesús dijo estas palabras para contrastar sus cuidados pastorales con los cuidados de los líderes de Israel en aquellos tiempos, los cuales eran hombres muy celosos de la ley de Dios, pero habían perdido la compasión, la misericordia y el amor por los demás. En otras palabras, eran hombres sin corazón. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, les dio una fuerte exhortación a los escribas y a fariseos porque sus celos y su gran pasión por la ley estaba en una dirección equivocada. Ellos habían abandonado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Leamos este versículo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, esta palabra en el original también significa abandonar, y han abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra versión: qué mal les va a ir ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Se preocupan por dar como ofrenda la 10% de la menta, del anís y del comino que cosechan sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ahora, hermanos, vayamos al contexto del versículo de Juan 10:10 que leímos al inicio de esta enseñanza. En el versículo 7 y 11 de este mismo capítulo,
Jesús utilizó dos metáforas para referirse a sí mismo como puerta y como pastor. Por ejemplo, en Juan 10:9, que les leo, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 11 ahí de Juan 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora bien, estas hermosas lecciones acerca de Cristo como puerta y pastor surgen directamente de un incidente en el capítulo 9, también de este libro de Juan, en donde un hombre ciego de nacimiento fue sanado por el Señor Jesús en el día de reposo. En los dos primeros versículos de este capítulo, del capítulo 9, podemos notar que Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento, pasó cerca de él, lo cual indica que no lo ignoró. Entonces sus discípulos le preguntaron: Rabí, le hacen una pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos del Señor creían que este hombre era ciego por causa del pecado. La cultura judía relacionaba las enfermedades y otras tragedias con el pecado, pero no siempre es así, como lo vamos a ver en la respuesta del Señor Jesús en el versículo 3 de Juan 9. Él respondió a esta pregunta a sus discípulos. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que ellos creían que la ceguera de nacimiento era el resultado del pecado de este hombre o de sus padres. Pero Cristo les quitó la venda de los ojos a sus discípulos y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ciertamente, algunas tragedias y enfermedades están relacionadas al pecado del hombre, pero no todas, como lo hemos visto, y aquí tenemos la excepción. En otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: ¿por qué tratan de encerrar a Dios en una caja? El Dios soberano y que todo lo sabe permitió que este hombre naciera en estas condiciones porque sabía que un día yo me lo iba a encontrar para sanarlo y cambiar su vida para siempre, y en estas obras Dios mismo es glorificado. Hermanos, Dios permitió que este hombre naciera ciego. Toda su niñez no miró la luz del día, pero Dios, que es rico en misericordia, en su tiempo lo visitó. Jesús llegó en el momento perfecto a la vida de este hombre y lo sanó de su ceguera, y en ese momento que abrió sus ojos pudo ver el rostro hermoso de Cristo. No solamente vio la luz del día, sino que vio algo mejor. Vio a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el versículo 6 y 7, aquí de este capítulo 9 de Juan, vemos cómo Dios sanó a este hombre. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así como Dios en el libro de Génesis usó el polvo del suelo para crear al ser humano y fue una obra buena en gran manera, como dice Génesis, así Jesús hizo una obra buena en gran manera al utilizar el polvo de la tierra para sanar a este hombre que estaba ciego. Hermanos, también es muy importante mencionar que Dios no nos está enseñando aquí en este versículo un nuevo método para sanar a los enfermos. Tenemos que entender que el poder está en Dios y no en un método como algunos creen, porque muchos encierran a Dios en la caja de los métodos. Del versículo 8 al versículo 12 de este capítulo 9, vemos la controversia que se generó por la sanidad de este hombre ciego. Sus vecinos, dice la Escritura, que lo miraban, lo reconocían y no lo podían creer, por lo cual hicieron la siguiente pregunta: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo,
me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Del versículo 9 al versículo 16 de Juan capítulo 9, vemos cómo el hombre que era ciego fue llevado delante de los fariseos, los líderes, los pastores del pueblo de Dios de aquel tiempo. Hermanos, Jesús pudo haber escogido cualquier día para sanar a este hombre, pero decidió hacerlo en sábado, para ver lo que había en el corazón de esos hombres celosos y religiosos. Porque ellos miraban con gran celo el sábado y lo guardaban estrictamente para no hacer ninguna obra. Esto incluía las obras buenas. Ellos consideraban que cualquier obra en el sábado era pecado. Y lo guardaban a tal grado que si miraban a alguien en gran necesidad, lo ignoraban. Eran el modelo a seguir de santidad y en guardar la ley. Eran los pastores del pueblo de Dios. Pero eran pastores sin corazón, no tenían compasión ni misericordia de los demás. Ellos conocían la ley perfectamente y conocían las escrituras, pero las abandonaron y solo guardaban las que les convenían. No las guardaban todas. Seguramente leían algún versículo y decían se lo brincaban, como los que vamos a ver. Deuteronomio 27, 18, ellos conocían esto. Y dice la Escritura, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 15, 7, dice la Escritura, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Deuteronomio 15, 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Deuteronomio 24, 15. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti Jehová y sea en ti pecado. La palabra de Dios dice que este hombre ciego mendigaba. Era un hombre que se sentaba en los caminos para pedir limosna. Y seguramente más de un hombre celoso de la palabra de Dios lo vio, pero pasaba de largo y solo miraban la mano extendida de este hombre. No tenían compasión, no tenían misericordia, eran pastores, eran guías sin corazón. No tenían compasión de los demás. Y tristemente algunos pastores se han convertido como ellos, en pastores religiosos, son insensibles a las necesidades que están a su alrededor. Seguramente cuando se dieron cuenta de que Jesús había sanado a este hombre en el día de reposo, se decían entre sí, ¿qué acaso Jesús no sabe lo que dice Éxodo 16, 29? Por eso dijeron en Juan 9, 16, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, porque para los fariseos Jesús no podía proceder de Dios porque no se ajustaba a sus tradiciones y prejuicios. ¿Acaso no conoce Jesús lo que dice Éxodo 16, 29? ¿Qué dice este versículo? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Acaso Jesús no conoce eso? Él no procede de Dios. Bueno, estos líderes religiosos más adelante interrogaron a este hombre que era ciego. Y le hicieron la siguiente pregunta: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, no le creían, y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Eso lo podemos ver en Juan 9, 17. Pero no creyeron sus palabras, ¿verdad? Por tal razón, fueron a interrogar a sus padres. Los líderes religiosos, hermanos, estaban más ciegos, porque viendo, no veían el milagro que Jesús había hecho en este hombre. Ellos estaban más ciegos que este hombre cuando no miraba.
Así que fueron con sus padres para confirmar que había nacido ciego, y veamos la conversación que tuvieron con ellos. Juan capítulo 9, 18 al versículo 23. Ahora sí vayamos aquí a leer estos versículos. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Es decir, los padres confirmaron que sí era su hijo y que había nacido ciego. Versículo 21. Pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué les hacían? Los expulsaban de la congregación, de la sinagoga. Fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Los padres de este hombre estaban tan asustados por la amenaza de estos líderes religiosos que pronunciar el nombre de Jesús o confesarlo como Mesías estaba estrictamente prohibido. Si alguien lo hacía, era expulsado de las sinagogas. Por tal razón, no se quisieron meter en problemas y les dijeron: él ya está grande, pregúntenle. En otras palabras, entonces volvieron a llamar a este hombre para interrogarlo. Hermanos, hasta me cansé de repetir esto. Otra vez a interrogarlo, porque no creían. Viendo no veían. Solo se trataba de creer, y estos líderes seguían aferrados a su incredulidad. Dinos, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Les dijo este hombre. No les hubiera dicho esto, que si querían ser sus discípulos, porque se sintieron tan ofendidos que en ese momento lo expulsaron de las sinagogas, como lo vamos a ver a continuación, a partir del versículo 28. Y le injuriaron, es decir, lo insultaron, es lo que significa en el original, lo insultaron. También significa maldecir, lo maldijeron, lo maltrataron y dijeron: tú eres su discípulo. Y él no se avergonzó. Y ellos contestaron también: pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Yo no quiero ser discípulo de Jesús. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, ¿cómo se referían al Señor? A ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso. Vean, el hombre ciego estaba viendo más que ellos. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Enojados estos líderes religiosos le respondieron lo siguiente, en el versículo 34. Respondieron y dijeron: tú naciste. Ya estaban muy enojados ellos. Se fueron contra él y con todo. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. La expulsión de este hombre significó la excomunión de sus derechos religiosos en el templo y en la sinagoga. Pagó un precio por confesar a Jesús como aquel que lo había sanado de su ceguera. Los líderes religiosos trataron terriblemente a este hombre. Le injuriaron, lo maltrataron, lo insultaron. Tú naciste de todo en pecado. Y también lo rechazaron, es decir, lo expulsaron. Ahora vayamos al versículo 35. Oyó Jesús, se dio cuenta el Señor, que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Los líderes religiosos rechazaron al hombre que Jesús había sanado, a este hombre. Entonces Jesús lo encontró
y lo recibió en sus brazos. Y hermanos, realmente duele que nos rechacen por creer en Cristo. Pero Dios siempre va a estar como el Dios de toda consolación para consolar nuestros corazones. El mundo nos rechaza por seguir a Cristo, pero si Él nos encontró y nos recibió, hermanos, eso es lo más importante. Versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús llamó al hombre sanado a creer totalmente y lo hizo. Él dijo, creo, Señor, con todo su corazón. Cuando el hombre sanado declaró su lealtad, su fidelidad a Jesús al no negarlo frente a los líderes religiosos sin corazón, estos líderes fríos, fue recompensado cuando Jesús se reveló a él. Por eso le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Los líderes religiosos habían expulsado a este hombre de las sinagogas, el lugar donde se reunían para adorar a Dios. En otras palabras, le estaban diciendo, no puedes adorar con nosotros en el templo. En el templo nunca puedes adorar de ahora en adelante. Pero este hombre tuvo un encuentro con aquel que les dijo una ocasión a los fariseos. ¿Qué les dijo? Uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. Este hombre que era ciego cayó rendido a los pies del Señor y encontró en él la razón para la cual había sido creado, hermanos, para adorar y alabar a Dios. Creo, Señor, y le adoró. En los versículos del 39 al 41, en este capítulo 9, existe una gran distinción entre los que realmente están ciegos y los que ven. Leamos estos versículos a partir del 39, que dice así, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, los ciegos representan a aquellos que rechazan a Cristo, la luz del mundo, y los que ven son aquellos que aceptan a Cristo, la luz verdadera. Hermanos, este hombre representa la oveja enferma, la oveja débil y la perniquebrada. Estos líderes guiaban al pueblo de Dios, pero eran líderes fríos y religiosos. No tenían amor ni misericordia por las ovejas. En pocas palabras, como lo hemos repetido, no tenían corazón. Y sus enseñanzas no tenían vida porque ellos mismos estaban muertos espiritualmente. Y en este mismo contexto, el Señor dijo lo siguiente en Juan 10:10, que leímos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, en este capítulo de Juan, capítulo 10, aprendemos mucho acerca de Jesucristo, el buen pastor. Lo que hace que este pasaje sea tan especial es que es un comentario que el propio Jesús expresa acerca de sí mismo sobre su muerte y resurrección. Aquí vemos cómo el Señor está predicando de sí mismo, de su propia muerte. Hermanos, ningún predicador en todos los tiempos se puede comparar a nuestro amado Jesús. Nadie jamás en la historia podrá enseñar como lo hizo Él. En estos versículos vemos que Jesús es al mismo tiempo el predicador y el tema. Todo se centra en Él, todo gira alrededor de Él, no hay nadie más. Él es el predicador y al mismo tiempo el centro del mensaje.
Hermanos, estos versículos no son ni menos ni más importantes que otras porciones de las Escrituras que se enfocan en la cruz, pero si algo los puede distinguir es que son muy personales, los dijo el Señor, y son muy íntimos, porque también los dijo Él, nuestro amado Señor. Aquí Jesucristo en este capítulo está revelando lo que siente su alma concerniente a su muerte y resurrección, y las personas que lo estaban escuchando, en su mayoría, ese día estaba constituida por los falsos pastores de Israel. El momento crucial de este discurso de nuestro amado Jesús sigue a la sanidad del hombre ciego que hizo Jesús en el capítulo 9 y no pierde continuidad a medida de que pasamos del capítulo 9 al capítulo 10. Jesús ahora se dirige a los falsos pastores de Israel y Él se refiere a sí mismo como el verdadero pastor de las ovejas. En los versículos 1 al 10, aquí de este capítulo 10, Jesús establece el contexto en lo que Juan identifica como una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Bueno, son parábolas ampliadas con mayor complejidad. Juan 16 lo comprueba. Dice, esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Y qué es una parábola? Bueno, la parábola es una narración alegórica que usa cosas terrenales y conocidas para ilustrar verdades espirituales. Veamos lo que el Señor nos quiere mostrar a través de esto. En los versículos del 1 al 10 encontramos la frase también redil de las ovejas, que representa a la nación de Israel. En este capítulo también encontramos a los ladrones y a los saqueadores, aquellos a quienes Jesús les habla, y se trata de los fariseos que habían hecho del templo de Jerusalén casa de ladrones y además le robaban la gloria a Dios, como dice Mateo 21, versículo 13 y Lucas 19, 46. Sin ninguna preocupación por las ovejas, esos ladrones y saqueadores trasquilaban el rebaño, y son estos fariseos a quienes Jesús se dirige y los identifica como ladrones y saqueadores. Leamos el versículo 8 de Juan 10. Todos los que antes de mí vinieron ladrones, también significa en el original falsos maestros. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Esta palabra es muy interesante en el original porque significa sicarios, bandidos, de hombres que asaltan con violencia. Seguimos con el versículo. Pero no los oyeron las ovejas. Estos líderes religiosos se habían convertido en ladrones y salteadores. Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual. Como muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel, estos también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra y prestigio. Así robaban a Dios su gloria y a los hombres les robaban sus bienes. Parece que estoy hablando de la actualidad en algunas iglesias que se dicen cristianas. Pero en lugar de salvarlos, los apartaban de Dios y los conducían de este modo a la condenación, y lejos de dar vida, daban muerte. Parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Eran como aquellos a los que describió Ezequiel. Vayamos a Ezequiel 34, versículo 1 al versículo 4. Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Cuya respuesta lógica es: claro que así debe de ser. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada,
No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y Jesús en ese momento se dio cuenta cuando Él vino a este mundo de que eso estaba pasando, hermanos. Pero además de ser falsos pastores, añadieron a su pecado el hecho de rechazar a Cristo, el verdadero pastor. Es por eso que el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Por supuesto, no solo aquellos religiosos con los que Jesús se enfrentó abiertamente eran ladrones y salteadores. También se refiere a todos aquellos que usurpan el lugar de Cristo, que puede ser cualquiera que hable de Dios con el fin de atraerse hacia sí mismo las miradas de las personas, o aquellos que anuncian la vida eterna aparte de la fe en Jesús. Y también, hermanos, debemos de huir de quienes no reconozcan la obra de Dios en Cristo. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado su carácter, su enseñanza y su obra. Hermanos, en este sentido, es necesario que ejercitemos cada vez nuestra capacidad de discernir, dado que no han desaparecido los falsos pastores y el daño que están haciendo es muy grande. Más adelante el Señor se refirió también a los asalariados. A diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio. Solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso cuando llega el peligro, huyen y dejan al rebaño desprotegido. Pueden ser incluso hombres buenos, por así decirlo, que se ocupan del pastoreo como un trabajo que les proporcionará un salario con el cual puedan mantener parcialmente a su familia y les da también un puesto respetable dentro de la iglesia. Pero en el fondo solo están interesados en su propio interés y seguridad. En realidad, el problema que señala el Señor es que no aman las ovejas. Y también de esto, los fariseos eran un buen ejemplo. Ellos no habían mostrado ningún tipo de interés por el paralítico sanado por el Señor, que encontramos también en Juan 5, ni tampoco habían manifestado ni siquiera un poco de piedad por la mujer sorprendida en el acto de adulterio, que encontramos en Juan 8. Ni tampoco fueron capaces de alegrarse cuando el hombre que había nacido ciego recuperó la vista. Todo lo contrario, se enojaron contra el Señor. A esto se refería el Señor Jesús cuando dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. La segunda parte del versículo de Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta parte del versículo claramente apunta al buen pastor, que descendió del cielo para darnos vida y vida en abundancia. Y esta vida abundante que Él nos da es una vida abundante espiritual que comienza, ¿cuándo, hermanos? Cuando le entregamos nuestras vidas, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la Escritura que nos dio vida. Estamos muertos y Él nos dio vida. Ahí comienza y nunca va a terminar, porque además de abundante, hermanos, la buena noticia que les tengo es que es eterna. Jesús dijo en Juan 10:11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Todo lo contrario a los malos y falsos pastores, aquí vemos cómo el Señor se presenta con un fuerte contraste. Él es ese buen pastor que cuida a sus ovejas con amor, y ese amor que les tiene es tan grande que Él está dispuesto a entregar su vida. Mientras los fariseos miraban con desprecio a ese hombre ciego de nacimiento, nuestro amado Jesús fue por él. Fue por esa ovejita enferma, débil y perniquebrada, y la cargó en su hombro. Este hombre nos representa a nosotros, hermano. Así nos encontró el Señor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y quiero tomarme el tiempo para explicar la frase que usó Jesús: yo soy.
Esta es la cuarta de las 7 declaraciones que se utiliza la frase yo soy en el libro de Juan. Estas fuertes afirmaciones, hermanos, conforman la columna vertebral de este Evangelio de Juan. 3 declaraciones previas, yo soy, nos conducen a la afirmación, yo soy el buen pastor. Y después de esta declaración, tenemos otras 3. Veamos la progresión, los que pueden anotar. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9, Jesús dijo, yo soy la puerta. En medio encontramos esta. Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Le siguen otras 3. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, conocido por todos nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:5, yo soy la vid. Esta cuarta afirmación, si lo notaron, está en el centro, hermanos, porque la cruz del Calvario es el centro del cristianismo. Esta es la explicación más completa de Jesús sobre su muerte y resurrección. La muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario es el corazón del Evangelio y ocupa un lugar muy especial. Pero ¿qué significa esta frase yo soy? Primeramente, constituye su deidad. Cuando Jesús dijo yo soy, estaba proclamando el nombre divino con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. ¿Recuerdan? ¿Cómo se le reveló? Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Y esta frase yo soy es de la misma raíz hebrea que significa ser, de la que se deriva el nombre sagrado de Dios, Yahvé o Jehová. Este nombre divino significa que Dios es autoexistente, autosuficiente y autónomo, que no depende de nadie ni de nada para existir. Él existe por sí mismo. Jesús tomó ese nombre santo y sagrado de Dios para sí mismo al decir, yo soy. Jesús está afirmando que es verdaderamente y completamente Dios. Esta verdad fundamental la encontramos en toda la palabra de Dios. Jesús hizo obras que solo Dios puede hacer. Recibió la adoración que solo Dios puede recibir y posee atributos que solo Dios puede poseer. Tiene nombres que solo Dios usa y se equipara con Dios. Jesús es Dios, hermanos. Por eso usó esas palabras, yo soy. Aquellos que escucharon a Jesús, ese día entendieron que Él era Dios. Juan 10:33 lo deja muy claro, al Jesús de identificarse a sí mismo como yo soy. Hermanos, nuestras vidas débiles, frágiles y vulnerables no están en las manos de cualquier pastor, están en las manos de ese Dios bueno, autoexistente, inmutable y todopoderoso. Tenemos que creerlo, hermanos. Las ovejas que son atraídas por el buen pastor representan a los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Estas ovejas reconocen la voz del buen pastor y acuden a él. Cuando viene un extraño al redil y escuchan su voz, saben que no se trata del buen pastor. Ellas mantienen su cabeza agachada, siguen comiendo y no hacen caso de esa voz. Pero cuando escuchan la voz del buen pastor, se alegran e inmediatamente lo reconocen y levantan su cabeza, dejan de hacer lo que están haciendo y se dirigen a él para ser guiadas, protegidas y alimentadas y ser amadas por ese buen pastor. Una vez en el campo, el buen pastor establece otro redil, selecciona algunas rocas de campo para construir un vallado circular y deja una abertura en él. Por la noche se pone en la abertura él mismo, se convierte en una puerta por la que pasan las ovejas. Cuando ya están todas en el redil, sella los muros para protegerlas y mantenerlas alejadas de los depredadores que intentan atacarlas. Para que estas bestias salvajes puedan atacarlas, primero deben pasar frente al pastor. Un pastor heroico
valiente, que se enfrenta a cualquier peligro que pueda amenazar a sus ovejas. Por la mañana el buen pastor se levanta, les abre la puerta para dar paso a sus ovejas y las conduce a los delicados y verdes pastos para que descansen y sean confortadas. Las pastorea cerca de aguas tranquilas y las guía para que no se pierdan. Este buen pastor también lleva a las ovejas al redil para que estén protegidas por la noche y las lleva a pastar durante el día. Esta rutina se repite día tras día. Este buen pastor le da abundante vida y alimenta el alma de sus ovejas hasta que estén completamente satisfechas. Mis queridos hermanos, la vida y la vida en abundancia únicamente se encuentra en el buen pastor. Él mismo declaró: yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Él también dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, hermanos, brotarán del corazón de los que creen en el Señor Jesús. La vida abundante que nos ofrece Jesús consiste en ser guiados, protegidos y alimentados hasta el fin de nuestras vidas. La vida en abundancia se refiere a una vida espiritual abundante y seguirá con la vida eterna. La palabra griega para abundancia es perizos y significa superabundante y denota una abundancia en cantidad y calidad. Hermanos, solo al lado del buen pastor tendremos abundancia de paz, abundancia de consuelo, abundancia de descanso, abundancia de gozo y sobre todo abundancia de su amor y de su presencia que nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Y hermanos, todo esto no se puede comprar con dinero. Este buen pastor lo encontramos también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nada me faltará. Me hará descansar, me pastoreará, me guiará, estará conmigo y me infundirá aliento. Son las promesas de nuestro buen pastor. Nuestras vidas están en las manos del mejor pastor, del príncipe de los pastores. Nuestras vidas están en las manos del buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:14, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando Jesús dijo, conozco a mis ovejas y las mías me conocen, Él se refería a una relación íntima de amor. Este buen pastor, hermanos, nos ama. Y su amor lo demostró entregando su vida y ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hermano, si uno de tus familiares o mejores amigos estuviera en el valle de la sombra de muerte, está a punto de morir, y si tuvieras la oportunidad de decirle unas palabras, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían tus últimas palabras hacia ese ser querido, hacia ese ser amado? Las últimas palabras que yo le dije fueron estas: nadie te ha amado como Cristo te ama. Después de predicarle un momento acerca del arrepentimiento y de los frutos,
a este familiar muy apreciado en su cuarto con figuras de ídolos, Dios silenció totalmente al predicador y le dijo: estos ídolos que ves, ya los sacó de su corazón. No sigas, no trates de encerrarme en tu caja de teología y dile cuánto la amo y que yo estoy con ella en estos momentos a su lado. Además, este gran ser querido, en su entendimiento se refería al predicador como un sacerdote católico. Y algunos pueden pensar, pero qué pobre teología tenía. Sin embargo, ese al que ella se refería como sacerdote católico, nunca olvidará la gran enseñanza que recibió ese día en el Valle de la Sombra de Muerte. El predicador vio en persona cómo se debe enfrentar la misma muerte, con mucha fe en Cristo y con gran valentía. Ahora ya se encuentra en la eternidad, gozando la vida abundante al lado de ese buen pastor, llamado Jesús, quien estuvo a su lado y quien la fortaleció para cruzar el valle de la sombra de muerte. Hermanos, ¿realmente creen en Cristo y en su palabra? Porque si al final no enfrentamos la muerte de esta manera, de poco o de nada sirvió nuestra teología, porque únicamente éramos oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu cuidado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Que podamos enfrentar igual, Señor. Ahora tiene vida y vida en abundancia. Nosotros también la tenemos porque tenemos a Cristo. Y si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Gracias, Señor Jesús, porque un día llegaste a nuestras vidas a darnos vida y vida en abundancia. Te amamos con todo nuestro corazón y estamos también muy contentos por haber regresado para adorarte y exaltarte, darte la gloria, porque al final todo se trata de ti. Todo se trata de ti, Señor. Y así como a ese hombre ciego, Señor, que tú fuiste por él, también fuiste por nosotros, por esa oveja perdida, débil y enferma, y con gran amor empezaste a sanar nuestras heridas. Y por medio de esta serie, Señor, tú estás restaurando nuestro corazón, nuestras vidas, y ahora nos llevas como ovejas a esos delicados pastos para encontrar descanso, gozo y abundante amor, tu cuidado. Gracias, Señor, te damos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.